Marcos capítulo 2, verso 17. Desde el verso 16 dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Dice el verso 17: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por dirigirnos, Señor, en esta mañana a presentar tu palabra, obra, Padre, en cada uno de nosotros, que podamos recibirla, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, y que podamos estar edificados en ella, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza en esta mañana, y guíanos, Señor, a presentar tu bendita palabra. En el dulce nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy vamos a comenzar una serie sobre las enfermedades espirituales. Para ir llevando una hilaridad, tenemos muchas enfermedades, pero las enfermedades espirituales son esas que nos llevan, cuando son curadas, hasta la eternidad. El objetivo es mostrarles cómo Jesús es el médico, el mejor médico que puede existir para cada una de nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Jesús tiene el poder necesario para curar nuestras enfermedades espirituales. Este mundo se encuentra lleno de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la úlcera, sida, gripes, y hoy tenemos esta mala enfermedad como es el COVID-19. Todo esto desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista espiritual, el mundo también se encuentra lleno de enfermedades. Algunas de ellas vamos a estar abordando en esta serie de meditaciones. La enfermedad de la ignorancia bíblica, que te lleva a la muerte. Cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, nosotros, dice en la Sagrada Escritura, en Oseas 4:6, la falta de conocimiento de la ley de Dios te lleva a la muerte. Es decir, cuando tenemos falta de conocimiento de su palabra, de cómo cumplirla, cómo llevarla a cabo, entonces nosotros por ignorancia nos desanimamos y vamos hasta la muerte. La enfermedad de la indiferencia, allí en Timoteo 2:4-10, me habla de Demas, que fue indiferente a la obra de Dios y la abandonó. Y así hay muchas otras enfermedades, como el pecado, la inmoralidad, la mentira, el adulterio, la incredulidad, el miedo, el favoritismo, la enfermedad del desánimo, que es la enfermedad que vamos a abordar en este día. La enfermedad del desánimo. Sepamos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él llevó a cabo muchas sanidades físicas, y también muchas sanidades espirituales. Sanó un hombre de lepra. En Marcos 1:40-41, la palabra de Dios me dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una enfermedad, sea física o espiritual, el Señor siempre va a querer, porque el gesto de nosotros ir a Él invocándolo para recibir su ayuda, su mano misericordiosa, eso hace que el Señor se empodere de tu situación y esté siempre abierto a darte su mano y limpiarte de esa enfermedad. Sanó a la suegra de Pedro en Marcos 1:29. Dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida
le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Quiere decir que no importa que sea una fiebrecita, que sea una enfermedad pequeña o grande, si nuestro Señor Jesucristo está ahí, pasa su mano sanadora, te puede levantar de esa enfermedad. Sanó a muchos al ponerse el sol. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:32. Cuando llegó la noche y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice el verso 34 de Marcos 1, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es poderoso, es el médico, el gran médico, el médico por excelencia cuando tenemos alguna enfermedad, sea física o alguna enfermedad sea espiritual. Sanó un hombre de la mano seca en Marcos 3, 1-6. Dice allí, y entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada. Sanó una mujer con flujo de sangre en Marcos 5, 21, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice Marcos 5:34. Es una bendición tener en quien descansar, es una bendición tener en quien nosotros ir y entregarle nuestra rogativa. Él está ahí, siempre presto a escuchar, a inclinar su oído a nuestras súplicas. Estos solo son un mínimo de los ejemplos de lo que Jesús hizo registrados en la Sagrada Escritura. Jesús hizo muchísimas cosas que no están registradas en la Sagrada Escritura para bien de la humanidad de aquella generación. En Juan 21:25 les dice la palabra de Dios, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que tantas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad, dándonos testimonio de que Él era el enviado, el Hijo de Dios, para que nosotros confiemos en Él, pongamos nuestros ojos en Él, nuestra confianza de que fuimos mandados a buscar por nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos ante su presencia, porque estábamos separados. Hoy en día, Jesús sigue teniendo su poder para seguir sanando a las personas y te sana también desde el punto de vista espiritual, que es una sanación permanente, una sanación eterna, hecha solamente por el Señor Jesucristo. Esa sanación espiritual será permanente, por cuanto nosotros, cuando vayamos al cielo, habremos de estar limpios. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, si hemos recibido la mano misericordiosa y sanadora de nuestro Señor Jesucristo antes de partir, quiere decir que estaremos todos sanos. La gente le da más importancia a la sanación física por el inmediatismo, pero Dios te quiere sanar en lo espiritual. Eso es lo que te llevará a una vida por encima de lo físico, a la vida eterna. Hay vastos testimonios de sanación física por parte de Dios y su Hijo Jesucristo, porque como dice en Isaías 59, su verso 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Quiere decir que sabemos que Dios está ahí, tenemos vastos testimonios.
La semana pasada conversaba con Inocencio sobre su herida en el pie. Y solo Dios puede cerrar esa herida como lo hizo. Nosotros sabemos que muchos nos pusimos en oración para que esto sucediera, porque Dios está ahí inclinando su oído a la súplica que hacemos a través de la intercesión que nosotros hacemos por cualquier hermano. Y es una bendición contar con la presencia de Dios, porque Él quiere que nosotros vayamos a Él en oración y súplica, en rogativa por lo que nos sucede, sean cosas pequeñas, sean cosas grandes. En Isaías 15, verso 26, dice la palabra de Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador, dice la palabra de Dios ahí en Isaías 15, verso 26. Yo soy Jehová tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y el Salmo 103, su verso 1 al 3, dice la palabra de Dios allí: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser en su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, sana todas nuestras dolencias, físicas o espirituales. Es el que te socorre en el día de apuro. Nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, siempre te va a socorrer en el día del apuro. Proverbio 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Está hablando de la palabra, está hablando del poder de su palabra. Todo pasará, pero su palabra no pasará, decía nuestro pastor esta mañana en la meditación. Mira cómo dice la palabra de Dios hoy en primera carta de Pedro, verso 2:24. Primera carta de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por las heridas de nuestro Señor Jesucristo fuimos curados. Dice: por sus llagas fuimos curados, dice en Isaías 53, verso 5. Por sus llagas fuimos curados, porque Él cargó nuestra dolencia, Él cargó nuestros pecados, y Él triunfó sobre la muerte. Pero sepan ustedes, mis hermanos, que tenemos necesidad de sanación de nuestras enfermedades espirituales también. Existen muchas enfermedades espirituales que atacan a las personas. Jesús tiene la cura para estas enfermedades. El pecado es la enfermedad más grande que existe en el mundo. Así que en esta serie que hoy estamos comenzando, estaremos observando dos puntos principales, dos características que son las enfermedades y la cura. Las enfermedades y la cura. Nos enfermamos, tenemos problemas espirituales, problemas físicos, pero tenemos la cura, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo que interviene en esa sanación. Además, tenemos el privilegio de que nosotros podemos ser intercesores en oración con nuestros hermanos. Es una bendición que el Señor nos ha dejado, la oración de intercesión, porque nosotros podemos
ir a Él, contarle lo que está sucediendo, los problemas que tienen nuestros hermanos dentro de su voluntad, dentro de su soberanía, Él entonces va a accionar. La primera enfermedad que veremos es la del desánimo. El desánimo es una enfermedad que ha sobrevenido a muchas personas. Muchas personas en estos tiempos se van deslizando por el desánimo. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Cuando estamos desanimados, nos quedamos sin esperanza. Todo nos da igual. Y nos vamos al mundo donde ya lo conocíamos, donde estábamos antes, en busca de lo que nos falta. No nos damos cuenta que lo que nos falta está dentro de la iglesia, está dentro de estar en comunión con el Padre Celestial. Ahí en primera carta de Pedro, su capítulo 5, su verso 8, la palabra de Dios me dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa palabra velad me habla de orar, me habla de esta actitud de comunión que nosotros debemos tener con el Padre Celestial, llevar nuestra súplica, llevar nuestra rogativa al Padre Celestial a través de la oración, y Él nos habrá de dar ese contentamiento, ese gozo que nosotros necesitamos para no estar entonces desanimados. En Mateo capítulo 26, su verso 38, dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese es el propio nuestro Señor Jesucristo, angustiado. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquella persona que no es espiritual, que no confía en Dios, dentro de la angustia y la pesadumbre, la maldad que tiene, no se pone a velar, sino se va al mundo, se desliza. Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja esa enseñanza: velad conmigo, orar al Padre Celestial, recurrir a Él, destruye todo desánimo, toda angustia. Y lo hace nuestro Señor Jesucristo cuando va a orar al Padre Celestial, porque se le estaba aproximando la hora. Tenía esa angustia en su cabeza. Convocó a los apóstoles que le ayudaran a orar, como lo podríamos hacer nosotros también. Pero ellos estaban durmiendo y no velando con Él. Pero Él les dice: velad conmigo, orad al Padre Celestial. En ocasiones nos envolvemos tanto en los negocios de la vida, y la falta de descanso va produciendo en nosotros un desgaste el cual afecta nuestra vida en todas sus áreas. Filipenses 4, su verso 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí Pablo le está hablando a la gente de Filipos que deben orar, que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dar acción de gracia, porque siempre sus oraciones son respondidas por el Padre Celestial. A veces no creemos que nuestra oración ha llegado y que nuestro Padre Celestial no nos va a responder. Solo tenemos que estar con nuestro corazón abierto a recibir la respuesta en cualquier momento, por cualquier circunstancia. Nos va a llegar la bendición que nosotros queremos que nos llegue, porque el Padre Celestial, siendo lo creativo que es, nos dará lo que nosotros necesitamos en el momento que usted cree, que usted menos cree. Ahí está el Señor dando su mano sanadora, dando su mano de misericordia hacia nosotros. El desánimo viene con los afanes y preocupaciones de la vida, que nos sentimos impotentes en la solución de los problemas, y en ocasiones las cosas no marchan como deseamos,
Esta enfermedad puede llevarnos hasta el punto de morir espiritualmente hablando, porque solos no podemos, con ciertas dificultades, nos desanimamos. Pero sepamos como cristianos que no estamos solos, que nuestra dolencia, nuestro desvarío debemos llevarlo a la comunidad cristiana, que ora en intercesión por nuestro problema, para que no caigamos en el desánimo, para que no nos sintamos impotentes de resolver los problemas que nos aquejan. ¿Qué es lo que el gran médico nos recomienda para esta enfermedad? La enfermedad del desánimo. Que consideremos la medicina que nos recomienda confiar en Él en primer lugar, confiar en Él. En Juan capítulo 16, su verso 33, allí la palabra de Dios me dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí está nuestro Señor Jesucristo dándonos las indicaciones como un médico de lo que tenemos que hacer para no ser desanimados, para no tener el desánimo. Y sigue diciendo ese verso: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, como quien dice: cargué tus pecados, morí en la cruz por ti y vencí la muerte y resucité. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Él es nuestro sanador. Sabemos que Dios a alguien quiere ayudar en este día. Otra medicina para el desánimo es su paz. Juan 14, verso 27, dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras ahuyentan el desánimo. Son palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, que las recoge Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiere decir que nos está diciendo que nosotros debemos tener confianza en Él, confianza en las peticiones que le hayamos hecho, porque Él está ahí. El gran médico nos recomienda para esta enfermedad confiar en Dios, en su Padre Celestial, en su amparo. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la palabra de Dios, la que dice eso, para que nosotros hoy la recibamos y tengamos confianza en Dios, confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice: no te desampararé ni te dejaré. El salmista nos da la respuesta. Nos dice en el Salmo 121, su verso 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice el salmista. Él nos dice: alzaré mis ojos a los montes, como quien dice, ando buscando en quién confiar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero a seguida dice: mi socorro viene de Jehová, porque él confía en Jehová. Y su palabra está registrada para que nosotros nos alumbremos en ella y también confiemos en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Termina diciendo ese salmo. Es necesario traer nuestras preocupaciones a Dios con esas promesas del Señor para nuestra vida terrenal. No hay desánimo que nos pueda llegar, porque tenemos en la palabra de Dios tantísimas afirmaciones que nos hace nuestro Señor Jesucristo. En Salmo 55, verso 22, me dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Son promesas maravillosas que están en la palabra de Dios. Salmo 55, su verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. A veces creemos que ya llegamos al fondo, pero Dios tiene su plan, porque se glorifica. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Aún estés caído, no te sientas caído. Saldremos airosos de la prueba, de las contingencias que se nos presenten. No dejará para siempre caído al justo. El Señor quiere ayudar a alguien en este día. No dejará para siempre caído al justo, dice su palabra. En primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Son palabras de confianza que nuestro Padre Celestial ha dejado registrada en la Sagrada Escritura. Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto lo podemos hacer con confianza. Y ahí mismo en Primera de Pedro 4, su verso 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No importa lo que nos hagan, debemos hacer el bien a los demás, porque su palabra nos indica que nosotros tenemos que hacer eso. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Solo encomendémonos a Dios siempre. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra cosa que nos recomienda la palabra de Dios y que nos curará de esa enfermedad del desánimo es orar con más frecuencia. Debemos incrementar el tiempo de comunión con Dios. A veces oramos un rato en la mañana, otro ratito, pero debemos incrementar el tiempo de estar en presencia, en comunión con el Padre Celestial durante el día, porque es su palabra que nos dice en Jeremías capítulo 33, su verso 3, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez que oramos, que venimos a la palabra, que hacemos un devocional, nos vienen ideas de cosas que nos está pasando, como si el devocional de ese día sabía de antemano el escritor de qué estábamos sufriendo, cuál era nuestro problema. A veces el devocional tiende a hablar de la paciencia y precisamente ese día necesitaba tu paciencia para un problema que tenía. En el caso de nosotros, cuando hacemos el devocional, ahora lo hacemos en la mañana, a levantarnos, tenía un problema con unos solarios y una cosa, y bueno, pues necesitaba paciencia ese día, porque personas que no tienen paciencia y estamos como con nosotros, que tiene armas y eso, bueno, necesita paciencia para resolver problemas que se nos presenten. Debemos oír la palabra de Dios siempre. Oír esto del propio Dios nos da tranquilidad, nos da descanso, porque debemos confiar en Él. Clama a mí y yo te responderé. Tremenda promesa del Padre Celestial. Mira más, el propio Jesús en Mateo 26, su verso 41, dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
velad y orad. Cuando velamos, cuando oramos, cuando vamos al Padre en oración, entonces no hay pie para que entremos en tentación. Los malos pensamientos se van. Si no nos fortalecemos en el Señor, en su palabra, en su comunión con la oración, podríamos entrar en tentación y nos desanimamos de seguir la senda que el Señor nos ha trazado. Perdemos el ánimo de seguir. Santiago nos hace una pregunta para a seguir a darnos la recomendación certera para que el que esté afligido y desanimado pueda ponerse en el camino que el Señor le trazó. Dice en Santiago 5, su verso 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Quiere decir, ¿está alguno de vosotros desanimado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Debemos dar acción de gracia, alabando a Dios, quien nos da la seguridad y nos da el contentamiento. Quiere decir que ahí tenemos esas indicaciones del gran médico. Si estamos afligidos, si estamos desanimados, debemos hacer oración. O si estamos alegres, debemos cantar alabanza, dice la palabra de Dios. Pero mira en el verso 14 de Santiago 5, dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, los que tienen más madurez, se convierten en intercesores, en oración por lo que le sucede a los demás hermanos cuando piden la oración. Y oren por él, sigue diciendo en el verso 14, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No hay gente de afuera, de fuera de la iglesia, sino dentro, los que oran al Señor, y Dios inclina su oído para escuchar sus rogativas, sus intercesiones por el pueblo de Dios. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pablo le escribe a los filipenses, sabiendo el Espíritu Santo de Dios que indicó a Pablo cómo escribir esa carta a los hermanos de Filipos, que nosotros leeríamos. Sabía el Espíritu Santo que nosotros leeríamos esta carta en esta generación y en las generaciones venideras. Dice en Filipenses 4, versos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir que cuando tenemos mucho afán, mucha angustia, mucho desánimo, tenemos que dar a conocer nuestras peticiones al Padre Celestial a través de las oraciones, a través de ese canal que nos ha dejado de comunicación con Él. Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que te va a comprender. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí es que nuestro Padre Celestial nos va a indicar. Él nos mandó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo depositemos en Él, descansemos en Él. Si lo hacemos así, esas indicaciones del Padre Celestial son efectivas para nuestra vida. Cuando estamos desanimados, podemos contrarrestar el momento al mantener una actitud de alegría, aún en medio de los tiempos difíciles. Filipenses 4:4 dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
Pablo nos induce a todos los creyentes que debemos estar regocijados en el Señor, contentos, siempre gozosos, aún en medio de la prueba. Volviendo a Santiago capítulo 1, su verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es que en el tiempo de Dios, Él nos sacará de la prueba. En el tiempo del Señor, Él nos va a sacar de la prueba. Y entonces debemos dar acción de gracia al Padre Celestial por habernos sacado de ese lodo cenagoso que a veces caemos por circunstancias de la vida, caemos en algún problema, algún desánimo, pero cuando venimos a Él buscando el auxilio, dice su palabra en un verso que Él es nuestro socorro, nuestro pronto alivio en las tribulaciones. De nuevo leemos el Salmo 55, verso 22, dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Así que debemos confiar en nuestro Padre Celestial siempre. En Colosenses capítulo 1, su verso 24, allí la palabra de Dios me habla también: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Debemos padecer por los demás, por la iglesia. Cuando sucede algo, nosotros debemos contritarnos, como en estos tiempos, por lo que está sucediendo, que la gente está llamada a quedarse en su casa. Nosotros debemos padecer por eso, orar al Señor para que nos vuelva a reunir de nuevo. En conclusión, mis hermanos, Dios quiere que meditemos en su palabra, que meditemos en las Escrituras. En Jeremías 15, verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice ahí en Jeremías 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Quiere decir que cuando tenemos la Sagrada Escritura, que la tenemos en la casa, debemos comerla, digerirla, leerla. Quiere decir, para que nosotros podamos ser obedientes a esa palabra y conducirnos según la dirección del Espíritu Santo. Y sigue diciendo ese verso de Jeremías 15, 16, y tu palabra me fue por gozo. Quiere decir que tenemos esperanza de cuando venimos a la Sagrada Escritura, su palabra, la comemos, entonces tenemos esperanza, tenemos gozo que ellas nos van a proporcionar por cuanto es el auxilio que necesitamos en las tribulaciones que estemos pasando en cualquier momento. Y sigue diciendo el mismo verso 15, 16, dice: y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Quiere decir que es una maravilla tener la palabra de Dios en nosotros, tan cercana que la tenemos. Debemos verla siempre, ver los salmos. A veces estamos leyendo un salmo y queremos entonces leer el siguiente salmo que toca mañana, pero leemos el siguiente, porque la palabra de Dios va produciendo como ese deseo de seguir para ver qué dice. ¿Está usted tomando la medicina que el gran médico, nuestro Señor Jesucristo, recomienda? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Está usted tomando las medicinas que el gran médico, nuestro Señor Jesucristo, recomienda? Si deseamos tratar esta enfermedad y curarla de una vez por todas, necesitamos seguir las instrucciones al pie de la letra de las recomendaciones del gran médico, que por demás es el Hijo de Dios. Es a través de Él que nosotros hemos de llegar al Padre Celestial. Él mismo nos ha dicho que Él vino a buscarlo. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Nosotros éramos los que estábamos perdidos, separados de Dios a través del pecado. Pero a través de Él
nosotros de lejanos hemos sido cercanos a Dios. Para que nos mantengamos avivados en Cristo, dándole siempre la preeminencia, dejando todo como secundario para que esta enfermedad no nos afecte. Esta enfermedad del desánimo no nos afecte. Debemos entonces tomar acción con cada una de las medicinas indicadas por nuestro Señor Jesucristo. Debemos encontrar paz, debemos encontrar confianza en nuestro Señor Jesucristo, venir a Él, entregar nuestra vida, hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, hacer la obra de Dios. A veces creemos que vamos a hacer las obras de nosotros.